Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Espero que tengan un excelente miércoles o que vaya bien su día. Pues el día de hoy estamos con una candidata más, la licenciada Elizabeth Contreras. Ella es candidata a juez de lo penal en el sistema acusatorio. Le agradecemos mucho, licenciada Elizabeth, que hoy el día esté con nosotras. Y pues contarles un poco por qué nació esta iniciativa. Creo que todos y todas sabemos que pues es una elección totalmente distinta, nueva, y que pues hay más dudas para poder llegar y elegir a los mejores jueces, juezas, magistrados y magistradas el 1 de junio en Oaxaca. Y pues vaya que esto fue básicamente en una mesa con unos amigos y dudas que tenían familiares de cómo podíamos contribuir para informar a los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo en Oaxaca, quiénes eran los candidatos y candidatas, y pues el día 1 de junio pues vayan con un voto consciente, informado, pero sobre todo responsable, ¿no? Y pues nos dimos la tarea con Luz María de hacer pues este proyecto, este programa para conocer más a los candidatos y candidatas. Y el día de hoy pues nos complace mucho, como les comentaba, pues que nos acompaña la abogada Elizabeth Contreras, boleta amarilla número 6, y pues le doy el uso de la palabra a Luz María para poder iniciar con esta charla que hoy pues nos toca. Muchas gracias, Yolanda. Pues nuevamente muchas gracias a la licenciada Elizabeth por aceptar participar en este espacio. Y solo me gustaría agregar tres cosas que creo que vale la pena que ustedes sepan. Lo primero es que este espacio que estamos hoy teniendo con la licenciada Elizabeth se le ofreció a todas las personas candidatas. ¿Y cómo lo hicimos? Hay una plataforma en el INE que se llama Conóceles, y entonces en esa plataforma vienen todos los nombres de las personas candidatas. Lo que hicimos nosotros fue buscar esa plataforma, buscar los candidatos en Oaxaca y mandarles invitación a los correos electrónicos oficiales, salvo, si no mal recuerdo, 3 personas que no pusieron un medio de contacto para localizarlos. A todos los demás se le hizo la invitación, y este espacio pues cumple con estos requerimientos que el INE está solicitando, porque también algo es cierto, para las personas candidatas está muy difícil el margen de maniobra que tienen para poder difundir su candidatura, y entonces nosotros pensamos que este espacio puede ayudar un poco a llegar a más personas. Entonces, sin, nada más con esa acotación, yo le daría pues ya la bienvenida otra vez a la licenciada Elizabeth, y empezaría, licenciada, con una pregunta. Primero, para las personas que no la conocen, ¿quién es Elizabeth Contreras y a qué cargo está postulando? Bueno, primero buenas tardes a ustedes, a su auditorio. Muchas gracias por la invitación. Como bien lo refirió Luz María, tengo entendido que la invitación se nos hizo a todos, y agradecer primero el gran esfuerzo que están realizando por llevar a cabo esta actividad y ayudarnos un poco a darnos a conocer. Pues tu servidora es Elizabeth Contreras Hernández, es una mujer con orígenes mixtecos, de una comunidad que se llama La Paz, Nochixtlán. Pertenecemos a una agencia de policía, y en este momento pues estoy participando como candidata a jueza de distrito en materia penal, especializada en sistema penal acusatorio por el 13º circuito en el estado de Oaxaca. Además, soy abogada, orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, lugar que también me permitió conocer, por ejemplo, a Luz María. Fuimos compañeras de universidad, es un dato que muchos no conocían, y soy juez de control en materia penal del fuero común, es decir, en el estado de Oaxaca. Soy una mujer que viene desde abajo con esfuerzo. Llevo más de 15 años laborando en el Poder Judicial del estado de Oaxaca, diversos cargos en el área administrativa. También fui defensora pública del estado por ahí del 2016 al 2019, que me permitió conocer también varias regiones de nuestro estado. Desempeñé al interior del tribunal algunos cargos, les decía yo, en la parte administrativa. Yo empecé como actuaria judicial en Huautla de Jiménez, ahí por el 2006-2007. Me dieron la oportunidad de transitar de ese sistema inquisitivo o el tradicional, como le conocemos, al juicio oral en el 2007, cuando se iniciaba esto, y en el 2008 me adscribieron al Juzgado de Control de Guajuapan de León. Ahí fui toma de acta, y mayormente
mi actividad administrativa se desarrolló en esa ciudad, que me permitió también ser encargada de causas, jefa de causas, y posteriormente me cambian al juzgado de Tuxtepec. Ahí aperturé el juicio oral, como le decimos, en Tuxtepec, siendo jefa de causas. Hubo un cambio de personal, años después me cambian a Tehuantepec. Estando en Tehuantepec, alguna de las juezas con la que había yo trabajado de toma de acta, me dio la oportunidad de irme con ella al Tribunal de Fiscalización. Fui secretaria de Estudio y Cuenta en el entonces Tribunal de Fiscalización, en donde estuve algunos años, pero siempre la materia penal había sido lo mío, y decido emprender una nueva área laboral, regresando al penal como defensora pública. Fui defensora pública en varios distritos, en Guajuapan de León. Curiosamente, toda mi actividad profesional me regresa a la Mixteca. Fui defensora pública en Guajuapan de León, en Putla, Villa de Guerrero, y en Matías Romero, Oaxaca. Estando de defensora pública, de nueva cuenta mi actividad administrativa, el ser toma de acta y conocer a varios jueces de cerca, me dio la oportunidad de que uno de ellos, que es un gran amigo mío, me recomendara para irme de secretaria de Estudio y Cuenta a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal. Estoy ahí con la magistrada, la doctora Hortensia, quien me dio la oportunidad. Regresé al tribunal en ese puesto de secretaria de Estudio y Cuenta. También tuve la oportunidad de ser secretaria de juzgado en el juzgado civil de Salina Cruz, pero comisionada en la Sala Constitucional. Y esta actividad de ser juzgadora, pues me nació desde que yo veía a los jueces hacer esa actividad, pero yo lo veía como una oportunidad lejana. Estando de proyectista con la doctora Hortensia, me alentaba a ella a participar. Así que en el 2019 hice un curso de especialización en sistema penal acusatorio que fue dado por la propia Escuela Judicial del Tribunal. Duró 2 años ese curso, en el que fue sumamente provechoso para muchos de nosotros y nos permitió en el el curso fue en el 2017, empezó. En el 2019 me dio la oportunidad de hacer el examen precisamente para jueza de control. Participamos varios y fui la única mujer que salió en esa penúltima generación designada como jueza, con el mejor puntaje que se pudo obtener, y de nueva cuenta me llevó a la Mixteca, porque mi primera inscripción como jueza de control fue en el juzgado de Nochixtlán, Oaxaca. Afortunadamente, fui juez en la tierra que me vio nacer, en la tierra de mis padres, en el que estuve por varios años y me permitió también desarrollarme profesionalmente. Posteriormente, me cambian a Guajuapan de León de nueva cuenta, en el que estuve como jueza aproximadamente año y medio, y hace un año me cambian al juzgado de control de Tanibet, en el que actualmente me desempeño como jueza. Es un poco de la trayectoria que tengo. Me ha dado la oportunidad esta actividad de conocer varias regiones de nuestro estado, y pues les puedo compartir, al menos hasta este momento, esa parte. Luz, maestra Yolanda. Muchas gracias. Me cuesta trabajo no hablarle de usted, porque justo como ella lo decía, estudiamos juntas la carrera, somos de la misma generación, brillante generación, por cierto, comercial hecho. Yo quiero aprovechar esto que nos acaba de compartir respecto de esta experiencia que tiene en la materia penal, porque, ojo, la licenciada Elizabeth está postulando para jueza de distrito en materia penal. Ahora, la pregunta es la siguiente. Pues ahorita usted cumple esa función en el ámbito local. ¿Qué significa eso? Pues que si llegan asuntos, no sé, de homicidios, de cuestiones por hechos constitutivos de delitos, los ve usted. Pero en caso de ser favorecida como jueza de distrito en materia penal,
¿de qué asuntos conocería para que un poco la gente vaya entendiendo esta circunstancia? Bueno, primero que nada, igual Luz, por favor, no me hables de tú, de usted, háblame de tú. Creo que nos conocemos hace mucho tiempo y justamente decías, somos de la misma generación y a veces eso, la costumbre o la amistad nos hace ser un poco informales. Sí entiendo el tema de esta actividad que realizan, pero al menos con Luz a mí también se me dificulta decirle de usted porque nos conocemos, ¿no? Entonces, por favor, siéntete con toda la confianza de hablarme de tú. Y sí, como bien lo decías, actualmente, pues nosotros, para efectos de esta charla, voy a llamarle los delitos que llegan, lo que sucede día a día en el Estado. Pues es la misma actividad que pretendemos realizar. La única diferencia es que ahora es a nivel federal, se conocen algunos otros delitos, pero podríamos seguir conociendo homicidios, temas de sustancias ilícitas. Lo único que cambia es precisamente el lugar en el que se va a desarrollar esta actividad. O, por ejemplo, tratándose de sustancias ilícitas, la cantidad, porque los jueces del fuero común podemos conocer hasta cierta cantidad, y si esa cantidad supera, por ejemplo, los 5 kilos de la marihuana o la mari, como le conoce la gente, pues ya lo debe conocer un juez diverso, que es un juez que tiene competencia federal. Es la única diferencia, pero en realidad vamos a seguir conociendo, de salir favorecidos en este tema de la elección, los mismos delitos que se conocen a nivel local. Muchas gracias, Elizabeth. Pues sí, ya así me voy a referir a ti. La siguiente pregunta tiene que ver con cuáles han sido los mayores aprendizajes que has tenido a lo largo de estos años y que consideras que es lo que te va a servir para brindar un buen servicio como jueza de distrito en materia penal federal. Yo creo que a lo largo de la actividad profesional en todos los cargos que he desempeñado, considero una ventaja mía el conocer el área administrativa y el área jurisdiccional, porque a veces hay confusión en este tema de si hacemos o no la misma actividad. Al menos en el sistema acusatorio, en el local, no se tiene la misma función. El juez solo juzga y hay un área encargada de ver que se notifique, que se cumplan las determinaciones, que se hagan los oficios. En mi caso, personalmente, yo conozco ambas actividades porque inicié en el área administrativa y de ahí salté, si lo queremos ver así, al área jurisdiccional. Entonces, operativamente conozco el funcionamiento de los juzgados, pero también el tema de la impartición de justicia. Entonces, creo que eso ayuda a todas las personas que acuden al juzgado. Nadie acude por gusto. A mí eso siempre me ha quedado muy claro. Entonces, cuando tú llegas a un juzgado, esperas o esperarías ser atendido. Yo entiendo que a veces los juzgados tenemos mucho trabajo, pero para eso está el personal que puede atender y nosotros que podemos impartir justicia. Pero eso no quita que nosotros como juzgadores también podamos atender a las personas. Eso humaniza un poco la justicia y creo que es lo que espera la sociedad. Entonces, considero que sí es una ventaja de parte de tu servidora el que conoce ambas actividades. Qué bueno que lo tocas porque la verdad es que no solo es la actividad propia del juzgador, sino todo lo que implica la gestión y a veces eso puede ser lo que provoque que la gente piense que no hay una buena justicia, ¿no? Porque a veces la gestión es como lo que habría que mejorar un poco. Yo tengo una pregunta, sobre todo porque te he visto muy activamente caminando con la gente, buscando el apoyo.
¿Qué es de lo que más se duele? Cuando tú vas con ellos, ¿cuál es la mayor recriminación? Porque yo tengo la hipótesis que la gente, si le preguntáramos qué opina de la justicia, nos va a decir, son los corruptos, no hacen nada, solo el que tiene dinero. Pero tú qué has escuchado, tú que has estado con ellos, ¿cuál es la queja más fuerte que hay respecto de esto? Y en su momento, ¿qué de esas cosas tú crees que tú sí podrías hacer aportar tu granito de arena en tu nueva función si el 9 de junio si eres electa? Bueno, primero que nada es decir que es el 1 de junio. Las elecciones son el 1 de junio, exactamente. Y sí, fíjate, Luzma, que he combinado esta actividad de seguir laborando, porque yo sigo trabajando, con el darme a conocer. Recientemente, ayer, les comento, estuve en el mercado Benito Juárez, aquí en la ciudad de Oaxaca. Muchos lo conocen como el 20 de noviembre, pero es el Benito Juárez. Y una señora en mi recorrido me decía, yo estaba tratando de explicar este tema de que soy juez y hacemos esto y tengo estos estudios. Y la señora me decía, no, yo no quiero saber si tiene estudios o no, eso no me interesa. ¿Qué es lo que ha hecho como jueza? Me decía. ¿Qué asuntos ha tenido? Porque todos los dejan libres y todo es corrupción. Yo trataba de explicarle a ella este tema de que a veces hay confusión en las personas en que el Ministerio Público y los jueces penales somos lo mismo, o que nosotros somos los jefes del Ministerio Público. Primero que nada decir que no, que somos totalmente instituciones diferentes y hacemos actividades diferentes. Nosotros no investigamos, los jueces no investigamos y solo escuchamos y decidimos con base en la ley. Entonces, esta persona me decía, es que todos los jueces, y ella generalizaba, todos los jueces dejan libres a las personas, me decía, porque les dan dinero, me decía. Y yo trataba de explicar este tema de que primero no la generalidad de los jueces son penales, que hay en muchas materias, que nosotros debemos atender a la información que en ese momento conocemos, porque puede haber mucha información que por alguna circunstancia no llegue a nosotros y no podemos decidir la situación jurídica de las personas con información que no desconocemos. Al final de este breve diálogo que tuve con la señora, me comentaba ella que ella tenía un problema con su hermano y le habían quitado su casa. Entonces de ahí viene la confusión de que los jueces pues no hacemos nada, ¿no? Entonces, este tema de la corrupción está muy arraigado en la sociedad. Creo que falta un poco de información en cuanto a qué actividad hace cada juez y qué es la información que nosotros tenemos al momento de resolver. Es ese tema, Luz, el de la corrupción, el que más permea en la sociedad. Yo si me permites, veo que se muere de ganas de preguntar. Yo de preguntar, es que entraste a un tema que a mí me apasiona mucho. Bueno, te voy a llamar de Elizabeth porque ya todos decimos de tú y a mí me da mucha pena como no entrar en este círculo. Yo trabajo en una organización que combatimos la corrupción, se llama Tojil, pero creo que uno de los retos que hoy en día tenemos, y creo que ha sido no de ahora, de mucho tiempo, es el tema cómo abatimos la corrupción, cómo la erradicamos. Yo siempre le he postado mucho que hay que la prevención antes de erradicar, porque ya cuando erradicas, pues es que ya se llevó a cabo el acto de corrupción. ¿Tú qué consideras que tendrían que hacer en el Poder Judicial para abatir, este mal que tanto nos aqueja a todos y a todas, y sobre todo para dar otra perspectiva, que los ciudadanos y ciudadanas lo vean de otra manera, porque tú nos hiciste un claro ejemplo de cómo la ciudadanía, aparte que confunde a veces quiénes son los servidores públicos, que deciden, inclusive involucran ya en el Ministerio Público, que es el mismo juez, que no se dan cuenta que lo que ustedes resuelven conforme a lo que las partes le presentan en una audiencia, y ahí entra la confusión. Si a mí no me da elementos el Ministerio Público, pues evidentemente, seguramente yo no voy a vincular a proceso. Pero me gustaría tú, con base a tu experiencia, ¿qué tú propondrías para disminuir la corrupción en el Poder Judicial o base a tus funciones que vas a desarrollar si es que llegas a ser electa el 1 de junio? Claro.
Primero, maestra Yolanda, déjame decirte que la corrupción, considero, ha alcanzado a todas las instituciones, no solo al sistema judicial. Pero para que se pueda dar un acto de corrupción se requiere 2 personas. Yo considero que para combatir un poco la corrupción se requiere un enfoque integral, pero además sostenido a través del tiempo. Primero, fortalecer el tema de las propias instituciones, generar ese sentimiento de conciencia, empatía y sobre todo generar también sanciones. Yo soy de la idea que si se detecta un tema de esta situación, generar sanciones, porque a veces y comúnmente no pasa nada. Yo te puedo decir, en mi actuar personal, creo que soy de las juezas que más oficios manda a nuestro órgano interno en el que se tiene que realizar este tipo de investigaciones. Yo a veces a los compañeros que trabajan de cerca conmigo les digo, yo creo que hasta mal he de caer a los demás compañeros que cuando yo detecto alguna irregularidad, y no hablo solo del tipo de dinero, alguna irregularidad en el proceso, alguien que no cumplió de manera pronta una determinación, alguien que no mandó un oficio, a los compañeros notificadores que no realizaron su notificación de forma correcta, yo doy visitaduría porque no son mis subalternos. Tenemos diferentes superiores, ellos dependen de la visitaduría del Poder Judicial, pero en mi caso yo soy de las personas que piensa que a toda acción debe haber una reacción, debe haber una consecuencia. Por lo tanto, creo que sí debemos generar este tema de las sanciones, la educación y sobre todo también generar algún curso, alguna cuestión que genere en los colaboradores también esta idea de que mientras el proceso camine o avance de mejor forma, tiene un resultado para todos los que llegan con nosotros y eso va a ir poco a poco cambiando la percepción de todos los justiciables que llegan por alguna circunstancia a un juzgado. Es esa mi visión de querer abatir un poco este tema de la corrupción. Gracias, Elizabeth, muchas gracias. No, háblame también de tú, ya que estamos aquí todas en confianza. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Y ya para como pasar a la segunda fase de esta conversación, ya nos compartiste pues, tu experiencia como jueza y que creo que es lo más fuerte que se recibe a nivel estado, pues las fiscalías locales tienen el más grueso, la carga de trabajo más grande. Ya nos hablaste de este complemento de tu experiencia como en la gestión judicial, que también tiene un valor para poder hacer mejor la función, pero ¿qué más? ¿Qué hace también una candidata confiable a Elizabeth Contreras para que la gente vote por ti el 1 de junio? Fíjate, Luzma, que yo creo que también hay que tomar en cuenta la profesionalización. Este caminar jurídico, llamo yo, a la labor que hacemos, me ha permitido también a la par desarrollar la actividad educativa o formativa propia, porque me ha dado la oportunidad de realizar varios diplomados. Actualmente soy estudiante, les confieso, estoy estudiando una maestría en juicios orales y sistema penal acusatorio en la Benemérita Universidad de aquí de Oaxaca, pero a lo largo de mi trayectoria también me he especializado en perspectiva de género, en enfoque interseccional en el dictado de resoluciones. También soy diplomada en malos tratos y torturas. He tomado diversas especialidades en sistema de justicia penal acusatorio. Y eso nos ha permitido también día a día poder capacitarnos para brindar un mejor servicio, si así lo queremos ver, a la ciudadanía. Porque los abogados debemos saber de todo, esa es la realidad,
pero no es lo mismo que te enfoques a una materia específica en la que llevas esa actividad, porque te vuelves experto en esa actividad. En mi caso, desde que éramos estudiantes, y Luz no me va a dejar mentir, me he enfocado en la materia penal. Siempre me ha gustado mucho esa materia. Es difícil, sí, porque aquí está en juego la libertad de las personas. Entonces, yo creo que una persona que está en constante capacitación es la diferencia entre alguien que a lo mejor no se capacita o que simplemente no ha desempeñado esta labor por la que estamos participando. Yo nunca digo que estoy compitiendo con mis compañeras, en mi caso la mayoría son mujeres, pero yo no creo que la competencia sea con las compañeras. La competencia es con uno mismo de qué es lo que has hecho para poder llegar a este que yo sí considero uno de los logros que yo creo todas las personas tenemos, al menos las que tenemos la vocación de servir en el ámbito judicial. La competencia es conmigo misma y con las capacidades que tengo y que he ido adquiriendo a lo largo de mi trayectoria profesional. También gran parte de este tema de juzgar a las personas, pues genera, al menos en la materia penal, que tenemos dos partes enfrente y que alguna no va a quedar contenta, esa es una realidad, pero procurar que las decisiones que yo emita pues sean fundadas, sean motivadas y que desde luego sean también razonadas con base en los conocimientos obtenidos. Creo que ese es el plus que debemos o que debemos sí todas las personas que tenemos la oportunidad de participar en esta elección histórica del 1 de junio, de tomar en cuenta la profesionalización, la capacidad de todos los que estamos participando. Yo cuando voy a la calle a darme a conocer o cuando voy a los diferentes mercados que he acudido, yo siempre digo, mira, va a haber una elección, yo estoy participando, pero date la oportunidad también de conocer a los demás que estamos participando, infórmate y entonces emite un voto informado para que los mejores perfiles lleguen. Desde mi particular punto de vista, creo que soy uno de los mejores perfiles para poder ocupar este puesto por el que estoy participando. Muchas gracias. Y ya para cederle la palabra a Yolanda, creo que vale la pena que la gente que nos está escuchando sepa, que sí son candidatos, pero ellos tienen muchas restricciones. Ellos que no se nos venga a la mente una elección donde están los partidos políticos, donde están mítines, porque eso no es lo que están haciendo las personas candidatas a puestos en el Poder Judicial. Entonces, sí tienes mucha razón. Creo que el gran reto es que estén informados. Difícilmente va a haber personas que van a tener acceso al internet, a la plataforma del INE, a revisar, que en el PDF vengan los nombres. Entonces hay que hacerle lo más digerible la información para que en su momento pues salgan a votar. Entonces yo te agradezco esta parte, vamos a seguir aquí, pero le cedería la palabra a Yolanda para la segunda parte del ejercicio. Gracias, Luz. Gracias, Elizabeth. Mira, vamos a empezar otra parte, pero antes de iniciar con esa para conocer a Elizabeth más como persona, que creo que es muy importante y por eso creo que es el objetivo de hacer este proyecto que inició con Luz, es básicamente informar. El tema de informarse en esta nueva forma de elección es súper importante, si no, no va a haber manera y vamos a llegar todos y todas ciegos a votar, no vamos a saber ni por quién, y creo que lo comentaste tú, Elizabeth, lo importante de conocer los perfiles, básicamente su carrera en el Poder Judicial, y que lo importante es que llevemos perfiles los mejores preparados, ¿no? Yo antes de iniciar con esa actividad, sí me gustaría que nos clarificaras cuántos candidatos y candidatas son los que están postulando para materia penal, especializados en acusatorio. Creo que es importante cuántos son y cuáles son y cuántos van a elegir. Bueno, en el puesto que yo estoy participando, la convocatoria específicamente cuando se emitió por parte de los poderes, tanto judicial, ejecutivo y legislativo, se establecen 3 lugares para jueces de distrito en materia penal, 2 de mujeres y 1 de un hombre.
Con tu servidora participamos 9 personas en este ejercicio, en esta competencia. Somos 9 candidatos. Son 2 espacios para mujeres especializados en penal acusatorio y un candidato varón. Tocando también un punto el tema que había mencionado Luz, es muy cierto, esta elección no tiene colores de partidos políticos. También el otro punto que tocó Luz y que es importante que el público conozca es el tema de que no tenemos financiamiento público. A mí sí me gustaría que quedara clara esta parte, porque el día de ayer que yo hacía mi recorrido, les comentaba yo, una persona me dice, ¿y qué va a dar? Porque están acostumbrados a un tema de elección partidista en el que pues se dice que pasan muchas cosas. En otros estados, yo creo, porque en Oaxaca eso no pasa. No dan despensas, no dan nada. Entonces esta persona me decía, ¿qué va a dar? ¿No? Yo le explicaba que primero nosotros, y por nosotros me refiero a todos los candidatos a nivel estado, estamos pagando esta campaña con recursos propios. Pero no obstante que lo estamos pagando con recursos propios, estamos siendo fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, cada participante en cada nivel, por ejemplo, que vamos a elegir jueces, ministros y magistrados, tenemos un tope de campaña, un tope de gasto diferenciado, pero cada uno lo sufraga con sus recursos propios, pero sí somos fiscalizados. Como les decía yo hace un rato, yo a mis compañeras candidatas, yo no las llamo ni contrincantes, ni adversarias, ni nada. Creo que en el caso somos mujeres que estamos pretendiendo llegar a un lugar al que a lo mejor por décadas no se permitía tan fácil el acceso a las mujeres, porque a pesar de que estamos en el 2025, hay muy pocas mujeres juezas. Y luego en el tema penal hay menos mujeres juzgadoras. Creo que este tema de penal siempre se había ligado a un hombre, pero creo que también las mujeres podemos llegar y podemos hacer un buen papel. Lo estamos haciendo desde el ámbito local y creo que también muchas de las que estamos participando podríamos hacerlo a nivel federal. En mi caso en particular, creo que tengo las herramientas suficientes y los conocimientos necesarios para poder hacer un buen papel en este tema de impartir justicia, que de alguna manera haga la diferencia en la vida de los oaxaqueños. Totalmente de acuerdo, Elizabeth. Y creo que tocaste un punto bien importante y no voy a iniciar ya con la actividad, ya sé, Luz, pero es que van saliendo como temas conforme vamos dialogando, conversando, el reto que tienen las mujeres en esta materia. Te lo juro que nosotros en su momento hicimos como una publicación y qué complicado ha sido. Poco a poco hemos ido avanzando, evidentemente ya podemos ver más mujeres en este campo y obviamente representando juezas y jueces, pero me gustaría que tú me dijeras en grandes 3 puntos rápidamente cuáles han sido los principales retos que ha tenido Elizabeth en esta materia. Fíjate que como mujer y como jueza sí tuve un reto, primero bastante amplio, porque pues yo venía primero del tema administrativo, de ser personal administrativo, a quienes yo siempre les he reconocido su trabajo, porque ya lo hice, sé lo que es hacer esa actividad. Entonces me costó un poco como que ahora me vieran en el tema de jueza, ¿no? Y otra cuestión también que me costaba un poco es que muchos, para quien me conoce, yo soy una persona baja de estatura, soy pequeña. Y algunos abogados que ya tienen mucha experiencia o que llevan años litigando, cuando me veían, híjole, algunos levantaban un poco más la voz, probablemente porque desde el estrado que ustedes conocen, de por sí, si soy baja de estatura, en el estrado pues me veo un poco más pequeña, ¿no? Yo algo le agradezco a mi padre, que es esa cara que tengo, que a veces parece que siempre estoy enojada. Mi voz es un poco fuerte y entonces cuando ya hablo,
mi personalidad un tanto fuerte me ha ayudado como para equilibrar esa parte en el tema de que probablemente el abogado tiene muchísima más experiencia o considera que tiene mucha más experiencia que tu servidora, y al momento de yo iniciar mi audiencia, sí me ayuda un poco este tema de la voz, de la cara, que parece que siempre estoy enojada, pero no, así es herencia de mi padre. Entonces, uno de los retos más fuertes fue que las personas que están enfrente mío puedan entender que no importa si vienes de el litigio, si vienes de la academia, o en mi caso que venía yo del área administrativa y de algunos años de ser secretaria de estudio y cuenta, tenemos las capacidades suficientes y las herramientas, pero sobre todo los conocimientos para poder impartir justicia de manera equitativa, justa y con conocimiento de lo que estamos realizando. Creo que el ser mujer, sí, al inicio, voy a confesarlo, al inicio de mi actividad judicial propiamente, sí representaba como es una mujer, sabrá, no sabrá, porque es lo primero que se pregunta. Entonces, creo que me he ido forjando un criterio propio y es lo que yo proyecto en mis determinaciones. Entonces, te decía yo, capacidad hay, conocimientos hay, ahora toca nada más que las personas nos den la oportunidad de conocer nuestra trayectoria y que decidan salir a votar este 1 de junio, Yolanda. No, muy cierto lo que comentas. Creo que ha habido esta elección muchos retos, no solamente esta elección como mujer, como juzgadora, siempre ha sido más complejo, ¿no? Creo que Luz y yo, no dejar mentir, también fuimos servidoras públicas y yo siempre decía cómo nos piden nosotros siempre acreditar nuestras capacidades, nuestros conocimientos al lado de un hombre y a veces el hombre, no, pues ya de por sí ya sabe, ¿no? Pero bueno, creo que son retos que poco a poco hemos ido enfrentando y creo que menos se ven. Creo que ahora por eso decimos es tiempo de mujeres, siempre creo que ha sido tiempo de mujeres, sin embargo ahora somos más vistas porque representamos más puestos y liderazgos importantes, ¿no? Pues ahora sí me voy a pasar a la dinámica, te agradezco mucho tus respuestas, Elizabeth, y esta dinámica básicamente es preguntas pues más emotivas, humanas, para conocer a los candidatos y a las candidatas. Aquí tengo 22 preguntas, tú me vas a elegir un número, vamos a dar lectura a 6 preguntas y pues iniciamos con esta dinámica, así que si me dices un número, por favor. Híjole, yo creo que el de la suerte, el 06. Perfecto, bueno, la pregunta 6. ¿Qué ha habido una situación, perdón, has tenido una situación que que hayas hecho dudar de sí mismo o que te ayudó a levantarse? ¿Qué ha sido la experiencia tú que has vivido no solamente en el ámbito profesional, sino también personal? Tengo, te voy para dar respuesta a esa pregunta, te voy a comentar algo. Yo soy la menor de 10 hermanos, 3 que ya no nos acompañan en esta vida, y con uno de mis hermanos tenía yo mayor afinidad, y él falleció en el 2016, justo cuando yo estaba en Matías Romero, Oaxaca. Ahí era yo defensora. Falleció mi hermano el día de su cumpleaños. Y creo que esa es una de las experiencias que en lo personal y como familia nos ha marcado. Yo estaba en Matías Romero, lejos de mi madre, y me costó este tema de no estar con mi mamá el día que le dieron la noticia. Entonces yo llegué al otro día en la mañana y para mí el perder a mi hermano ha sido, creo que de las cosas más difíciles que he enfrentado, porque me tocó ser la persona que levantara a mi mamá de esta situación. Y creo que genera que ahora todas las decisiones de cierta manera que enfrento,
yo las equiparo a qué pensaría mi hermano, cómo mi hermano juzgaría alguna decisión que tomo, porque nosotros, a pesar de que no estábamos cerca, teníamos una relación muy estrecha. Él de los hombres era el más pequeño y yo de las mujeres soy la más pequeña. Entonces, teníamos un lazo bastante fuerte que cuando él parte de esta vida genera a mí un vacío y que a la fecha yo sigo, es algo que todavía me sigue doliendo. Yo creo que el resto de mi vida va a doler. Me ha costado mucho seguir sin tenerlo porque éramos de las personas que donde estuviera, porque él no estaba en México, nos hablábamos. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces, creo que sí ha marcado una parte de mi vida muy, muy fuerte. Me ha costado salir y me ha ayudado también en muchas situaciones de la vida el decir cómo lo haría mi hermano. Incluso en este tema de la elección, yo no quería participar, honestamente. Yo decía, es muy complicado. Y en una ocasión, yo soñé a mi hermano y me decía, participa, no te quedes con las ganas. La palabra más, palabra menos. Entonces, es la familia, o en este caso el tema de mi hermano, sí es una cuestión que en lo personal me llevó a una parte muy difícil de mi vida, pero esa misma familia o mi mismo hermano me ha sacado de algunas situaciones complicadas de la vida. Entonces, eh, esa es una experiencia de vida personal que a mí sí me ha marcado y igual creo que a todas mis hermanas en este caso. Oh, Elizabeth, gracias por lo que comentas. La verdad me llegaste, te juro que ya me estaba saliendo lágrima porque me uno a tu dolor porque yo perdí un hermano en 2018 y fue mi hermano más cercano que tengo, digo, los adoro a los demás, a todos, pero creo que es una pérdida que creo que jamás se supera. Evidentemente uno tiene que ir, la vida tiene que seguir y creo que desde el cielo nos ven y nos dicen siempre hay que seguir porque están, yo creo, donde nos vean, muy orgullosos de nosotras. Entonces, gracias por tu respuesta. Perdón, me puse muy sensible. Ese tema me pega mucho, todavía a pesar de que tiene 6 años que falleció, así que te acompaño también en tu dolor. Y bueno, vamos con otra pregunta, así que por favor, ¿me dices otro número? El 12. El 12 dice, ¿qué historia personal cree que debería conocer la ciudadanía sobre usted, aunque no aparezca en su currículum? El por qué me hice juez. Y te voy a decir por qué. No aparece en mi currículum y yo difícilmente lo comento. Ahora con esta apertura que nos dan para mostrarnos, porque pues la vida de un juez siempre ha sido sus resoluciones, su trabajo. Yo me hice juez por mi madre. Mi madre es una mujer de 76, 77 años, que llegó a la ciudad de Oaxaca hace 40 años, sin saber leer, sin saber escribir y sin conocer la ciudad. Y llegó con el anhelo quizás de darle una vida mejor a casi su equipo de fútbol. Entonces, mi madre fue lavó ajeno, vendió tortillas, hizo muchas actividades para que nosotros pudiéramos estudiar. Y te comparto que fui la única de sus hijos vivos que pudo darle una licenciatura. Mis hermanas, algunas estudiaron alguna carrera técnica, pero en mi caso fui la única que mis padres pudieron darle una licenciatura. Y en la vida, como yo creo todos, de la familia siempre hay un hermano que da más problemas. Pues yo tengo uno. Y en algunos de esos problemas se metía este tema de ser detenido. Y mi pobre madre iba a las 2, 3 de la mañana a ver qué podía hacer por su hijo. Y la experiencia de mi madre siempre fue que nunca era atendida de forma rápida y a veces ni siquiera era atendida. Y yo iba en la primaria cuando todo esto sucedía y yo veía a mi mamá padecer
ese tipo de problemas legales. Y yo decía, un día yo la voy a ayudar. Y un día yo voy a ayudar. Así fue avanzando mi formación académica. Y en la preparatoria, cuando ya tocaba decidir qué íbamos a estudiar, mi hermano, que en paz descanse, él fue a hacer la fila a la universidad y a la preparatoria también, él hacía ese tipo de cosas, y fue a hacer la fila para que yo pudiera estudiar. Y me decía él, ¿seguro quieres estudiar Derecho? Porque hay muchísimos, porque la fila había muchos. Yo decía, sí, yo quiero estudiar eso, yo quiero estudiar eso. Pero en realidad, en el fondo de mi corazón, yo quería estudiar eso para poder ayudar a mi mamá, para que no sucediera el que la tuvieran ahí sentada 5 o 6 horas esperando información de su hijo. Entonces, creo que eso es algo que ha marcado mi vida, marcó mi destino en el sentido de querer estudiar esto y de querer hacer algo, una forma, marcar la diferencia de manera positiva en la vida de todas las personas. Algo que yo pueda hacer, para quien me conoce sabe que primero está mi trabajo, incluso en el tema de la campaña. Yo les decía, sigo en funciones, pero mi función primordial ahorita es pues hacer mi actividad laboral y en mis momentos libres hacer el tema de la campaña. Pero justamente por eso, porque algún proceso que yo conozca, yo no quiero que se detenga simplemente porque estoy participando en esta actividad y porque atrás de esos procesos está la familia de la persona víctima, la familia de la persona imputada, que esperan una respuesta, ya sea positiva o negativa, porque yo les decía hace rato que pues siempre alguien no queda conforme con la determinación que se emite, pero al menos quiero hacer yo esa diferencia y les decía, todo esto nace por mi madre. Entonces, eso es algo que me gustaría que se conozca. ¿Por qué quise ser juez? Por eso. Afortunadamente, mi madre todavía pudo verme cumplir este sueño. Mi hermano ya no, pero como decía Yolanda, donde sea que está, yo creo que él lo está viendo. Así es, Elizabeth. No, pues yo creo que como las experiencias de vida definitivamente nos marcan para tomar decisiones no solamente personales, sino profesionales. Y creo que pues eso contribuye y lo que comentamos al inicio, no solamente es importante conocer los perfiles de los candidatas, las candidatas y los candidatos, sino también el ser humano, porque al final esa experiencia también nos marca para tomar decisiones y decisiones dentro de tu campo que estás como juzgadora, es decir, me pongo en el zapato de la otra persona, me pongo en el momento que está pasando, yo tengo que resolver conforme a los elementos que me den las partes y eso conforme a derecho, ser imparcial y objetiva, y creo que también eso es importante que los que nos están viendo y en su momento los que van a poder volver a ver esta transmisión, tomar mucho en cuenta los perfiles para tomar la mejor decisión, ¿no? Y yo también quiero invitar a los que están conectados, perdón, si tienen preguntas, algo que quisieran saber, no solamente la juzgadora de la abogada Elizabeth, sino también como persona, por favor, nos pueden escribir. Sería interesante y eso nos ayuda más a participar en este ejercicio, ¿no? Si me das otro número, por favor, Elizabeth, te lo voy a agradecer. 18, perfecto. ¿Qué le gustaría que las personas sintieran cuando escucharan su nombre como jueza? Híjole, es una pregunta difícil de responder porque probablemente, te decía yo, hay personas que mi trabajo ha hecho una diferencia positiva o negativa. Entonces, dependiendo eso, es el sentimiento que pueden tener. Yo lo dejaría en que quisiera que se quedaran con el sentimiento de que la persona que los juzgó conoce la materia, tomó probablemente la decisión con base en la ley y que también tienen la oportunidad de no estar de acuerdo con esa determinación, pero que sepan que tienen los recursos legales para combatir.
Y sería más que nada que se queden con ese sentimiento de que se tomó una decisión con base en la información que se conoció en ese momento. Perfecto, Elizabeth. Ahora sí me vas a dar creo que último número, ¿verdad, Luz? Para poder avanzar. Y si me lo indicas, por favor. Ya vi que está haciendo múltiplos de 6. Sí, pero ya no hay. Ya no hay. Con el 3. Yo precisamente le decía a Luz, creo que tenemos que hacer hasta llegar al 30 para tener más preguntas. No, vamos a hacer eso, ya lo tenemos pensado. Entonces, bueno, le tocará al anterior, al que viene, ¿no? Al que viene de los. Pues ahora vamos por el ¿Por qué, perdón? 3. Bueno, ¿qué parte de su historia familiar o de sus raíces influye más en sus decisiones actuales? Yo creo que como tal, historia familiar no influye en las determinaciones que tomo, porque sería ir contra mis propios principios de que una cuestión personal o familiar puede influir en un tema tan delicado. Como les decía yo, en la materia penal está el bien jurídico, yo creo, de mayor valía, que es la libertad, la vida de las personas, porque habrá otras materias, por ejemplo, que el patrimonio, la familia, pero en la materia penal es el tema de la libertad y el tema a veces incluso de la vida. No con ello quiero decir que a lo mejor mis historias de vida no me han marcado. Personalmente a mí sí. Hay muchas que a mí me siguen doliendo y me dolerán toda la vida. Pero cuando yo llego a ese lugar que para mí es sagrado, que le llamamos estrado, y me pongo a escuchar a las partes, influye más la calidad de información que yo escucho, la calidad de argumentos que yo escucho, para tomar una decisión, primero informada en relación a lo que se me está dando, pero con base en la ley. Creo que la ley siempre debe ser la base para cualquier decisión, porque a veces podemos tener al frente a alguna persona con la que empatizamos más. Yo les comento brevemente, porque ya vi el tiempo, que me han tocado casos que han tocado mi alma profundamente, pero eso no quiere decir que voy a tomar una decisión basada en los sentimientos de Elizabeth, porque cuando estoy ahí soy la jueza que va a decidir. Entonces, particularmente no creo que mis problemas o cuestiones o historias familiares incidan en la toma de decisiones. Sería esa mi respuesta. Gracias, Elizabeth. Sí, evidentemente, ¿no? Hay que hacerlo con base a derecho y a veces dejar un poquito el tema, inclusive a veces están en el estrado, en los lugares, perdón, pues conocidos, pero dices, no, conforme lo que me das, yo voy a resolver y creo que es lo ideal. Pues de mi parte creo que serían todas las preguntas por este momento, ¿no, Luz? Ya si quieres pasamos a la otra etapa y gracias por tus respuestas. No, pues primero agradecerte, Elizabeth, por tener esta confianza de compartirnos cosas de tu vida, pero eso también yo creo que nos sirve para que las personas que escuchen conozcan a la persona. Yo siempre he dicho que un buen juzgador también debería ser una buena persona, con conocimientos, claro está, pero también es un factor que en lo personal para mí es determinante. Nada más quisiera compartirte, si hay una pregunta, pero quiero compartirte bueno, aquí nos saluda Carlos Morales, un gran jurista en Oaxaca. Para quienes no lo conozcan, deberían seguirlo. La verdad es que de los mejores abogados de Oaxaca. Ceci Pebel, excelente juzgadora, muy objetiva, con mucha experiencia y conocimiento en el sistema acusatorio. Luis Velasco, que Elizabeth tiene varios años de experiencia como juez y que su voto lo tiene para él. Perdón, Luis Velasco, yo dije 6 de junio, pero es 1 de junio, entonces la votación va a ser el 1 de junio. Hay una pregunta de Rosy, pero voy a seguir con los comentarios. Elizabeth Hernández es de las jueces que muestra una imparcialidad total, que cuenta con la experiencia necesaria, con la capacidad y aptitud necesaria para asumir el cargo como jueza de distrito.
Oscar Castro nos saluda, es una persona, te dice que eres una persona muy preparada y tenaz y que le da gusto saber de nosotras. También nosotros, Oscar, no te tenía, pero mira qué bueno encontrarte aquí. Ángela Carrasco dice que eres una excelente profesionista y juzgadora y una gran candidata para ocupar el cargo. San Pedro, Alberto San Pedro también, un excelente abogado, también dice que eres una excelente candidata y que cuentas con su apoyo. Hay dos preguntas, uno de Susi, pero empezaría con la de Rosy, y dice, pregunto a la candidata, ¿qué opinión le merece que hace días en Oaxaca un río de Tanivet con suficientes recursos económicos, políticos y demás se haya fugado cuando solicitó un servicio médico desde su trinchera? ¿Se puede trabajar para evitar estos casos? Vaya, es una pregunta que se la ha hecho yo creo todo Oaxaca. Primero decirles que nosotros como juzgadores no somos las personas que vamos y los cuidamos materialmente. Creo que sí debe, como decía yo, haber consecuencias, porque toda acción requiere toda acción requiere una consecuencia. Desafortunadamente nosotros podemos conocer de esa consecuencia cuando la parte que le corresponde, en este caso al Ministerio Público, pues inicie las investigaciones. Pero como ciudadana, yo creo que estas cosas no deben suceder y que ya que pasó, debe haber una sanción. Muchas gracias y qué bueno que lo pregunta porque creo que también este ejercicio puede servir para empezar a clarificarle a las personas tramos de responsabilidad. ¿Qué le toca a cada quien? A mí como juez, yo no estoy a cargo del traslado, por ejemplo, de los reos, pero ¿quién sí está a cargo? Y en su momento lo que dicen, que se investiguen y pues se asuman las responsabilidades. Y Susi nos pregunta, ¿cuáles son las dudas que más han surgido en los ciudadanos en los recorridos que ha realizado? Híjole, yo creo que la mayor duda es cómo votar, porque si ustedes han visto, con eso. Si ustedes han visto el prototipo de boleta que se va a proporcionar a los ciudadanos, iniciamos desde el tema de que se les van a entregar 6 boletas de diferente color. ¿Y qué poner en cada boleta? Yo creo que tenemos una labor titánica en comunicar esta información. Vamos a elegir ministros, vamos a elegir magistrados y vamos a elegir jueces. Pero en el tema de magistrados, pues va a haber incluso magistrados electorales, magistrados del Tribunal de Disciplina y magistrados de circuito. Entonces, pues ahí ya se hacen las 6 boletas. Venimos por colores. En el caso de juezas y jueces de distrito, vamos a participar en la boleta amarilla. Y luego otro tema es, la boleta amarilla también tiene ciertas características. Como en Oaxaca vamos a elegir especialidades. Por ejemplo, va a haber juez mixto, juez penal, juez laboral y juez mercantil. Son 4 especialidades. El INE lo que ha dado de información es que cada especialidad va a venir por un color. Entonces, van a elegir el nombre de la persona, sí, que va a tener el número también, en mi caso en la columna izquierda de mujeres, el 06, penal, y esa parte de penal, ya sea penal, mixta, mercantil o laboral, va a venir de un color específico. Y ese color debe coincidir con un recuadro que está en la parte superior de la boleta o de la columna, en este caso, y ahí es donde ustedes deben anotar el 06 en materia penal. Pero en la boleta también podrán elegir al juez mercantil, al juez laboral y al juez mixto. Entonces, van a tener, yo espero que los 4 espacios, aunque actualmente en la boleta vienen 5, todavía el INE no tiene bien definido esta parte de si va a ser esa con 5 recuadros o en el caso de Oaxaca lo va a adaptar a las 4 especialidades. Pero sí es importante que ustedes conozcan que es el color donde viene la materia, penal en mi caso, debe coincidir con el recuadro donde ustedes deben anotar 06. Si la boleta quedara como está ahorita, el 06 tendrían que anotarlo en el 4º recuadro. Y debemos, en mi caso, que es de un dígito el 6,
anteponer el 06 para que lo podamos anotar en el recuadro. Esa es de las dudas más comunes que se escuchan, pero estamos haciendo el esfuerzo de poder comunicarles la forma que deben votar. No, muchísimas gracias. La verdad es que nosotras también queremos hacer ese esfuerzo de en las últimas semanas dedicarnos mucho a poder hacer la simulación que sale el 15 de mayo de cómo sería la votación y todo eso, pero ven, aparte del color amarillo, ver otros subcolores y eso también puede resultar complicado. Yo nada más que quisiera terminar agradeciendo que hayas estado aquí el día de hoy, agradeciéndole a las personas que nos escribieron, que nos estuvieron viendo y pues invitándolos a que nos sigan escuchando. Vamos a tener transmisiones por lo menos todo el mes de abril y la intención es eso, acercarles la información lo más que nosotras podamos. Adelante, Yolanda. No, pues yo también agradecer nuevamente, Elizabeth, por tu tiempo, tu espacio y pues recordarles a todos y a todas que esto es el objetivo principal es que los conozcan, las conozcan y que el 1 de junio emitan, vuelvo a insistir, un voto consciente, informado y responsable. Y así que si conocemos, decidimos mejor, pero si participamos, transformamos. Muchas gracias a todos y a todas. Buena tarde. Nos vemos, excelente tarde. Buenas tardes a todas, muchas gracias y vote boleta amarilla 06 este 1 de junio. Gracias a todos.